es nuestro primer invitado después de la pandemia, ¿no? Es cierto. Es nuestro primer invitado después de ¿cuánto? Un año y medio prácticamente que no vienen invitados aquí, o un poco más tal vez. Los últimos fueron en la primera semana de marzo del año 2020, ¿no? Sí. ¿Bien? Está bien. Entonces, como es nuestro primer invitado, además es un gusto presentarlo porque hemos hecho una columna mensual durante 24 meses. Esta sería la columna número 24 y hoy está con nosotros acá. Así que, doctor Adolfo García, gracias por estar con nosotros y bueno, gracias por estos 2 años, ¿no? Pero qué gusto poder estar acá en persona de nuevo. Parecía que no iba a pasar nunca, ¿eh? Sí, ¿viste? Pasó mucho tiempo y bueno, además pasaron muchas cosas. La sociedad de alguna manera tuvo que reconformarse, adaptarse a una nueva normalidad, así que se dice nueva normalidad, ¿no? Porque la verdad, nos cambió bastante la forma de vivir. Nos cambió mucho el poder decir voy a tal lado y no puedo ir, o a tal hora vengo y no, tenés que venir a otra hora determinada mucho antes. Entonces, de alguna manera hubo unas restricciones que, como somos los argentinos, que nos gusta ir de un lado para otro, nos costó mucho. Pero bueno, estamos nuevos, ¿no? Nos costó a los argentinos, no conozco nacionalidades No, que sí, no todo, se sí. haya habido muy impactada. Sí, verdad. Ponele que los neozelandeses la hayan sacado medio barata, pero pensando también en la radio, la comunicación y este contexto, ¿no? Qué fantástico poner en valor el rol de la radio en sí, ¿no? Fíjate cómo otras formas de comunicación se han visto trastocadas directamente. Cuántas comunicaciones cara a cara se vieron impedidas durante todo este tiempo, ¿no? O sea, la charla de café, la charla de sobremesa con amigos, ¿no? Por todas las restricciones y demás. Y la radio nos permite, o sea, comunicarnos, o sea, remotamente, que vos, de un modo, tal vez sin recibir gente acá en el estudio, pero el programa se mantuvo, la radio se mantuvo, y esa forma de comunicación, de hacer llegar información, de promover compañía verbal, fue una de las cosas que para muchas personas ha sido un bastión, ¿no? Bueno, yo te digo que, de alguna manera, imaginando un poco lo que pasó en el pasado, la radio en un momento era para comunicar cuestiones en un pueblo, de un pueblo a otro. Mirá, va a ir Ricardito al médico mañana, por favor, que se lo estén buscando, ¿no? Eso que pasó hace a lo mejor 60 o 70 años atrás, que todavía pasa en las zonas más alejadas, en la Patagonia, por ejemplo, es un servicio. Y la radio volvió a esa esencia, ¿no? A la de comunicar lo que realmente, atacar un poco la soledad también, ¿no? Porque la radio es una compañía. Entonces, de alguna manera, esto que nos pasó, que volvió, bueno, conocimos plataformas nuevas como el Zoom o como otras plataformas, que no estábamos acostumbrados a las reuniones de ese tipo o a las charlas de ese tipo, pero la radio siempre se mantuvo. La radio fue y es y será, por supuesto, ¿no? Creo que el medio de comunicación, no quiero menospreciar a nadie, pero el medio de comunicación que más se impone con la gente, ¿no? Es un medio de comunicación fenomenal, y pensemos que a pesar de todas las tecnologías que se han desarrollado, ¿no? Primero, o sea, la comunicación verbal, y lo hemos visto a lo largo de estos 2 años, Claro. o sea, es fundamental para un montón de cuestiones que acaso hoy tengamos la ocasión de repasar, ¿no? Pero es fundamental para la salud, para la integridad de una persona, para llevar el día a día. Y a pesar de estos desarrollos tecnológicos, digamos, esos desarrollos no están al alcance de todos. Claro. Digamos, hay gente que no son nativos digitales, ¿no? O sea, gente que por su edad, digamos, la generación a la cual pertenece, no les resulta tan fácil amigarse con una computadora, internet y Zoom, por ejemplo. Y después, brechas económicas, no todo el mundo tiene acceso a esas computadoras y a internet y demás. La radio, en ese sentido, tiene tiene ubicuidad, tanto entre las generaciones como entre los distintos grupos sociales. Y en este punto, digamos, cuando para muchas personas la situación de pandemia supuso realmente interrumpir la mayoría de sus vínculos sociales, la mayoría de sus avenidas de comunicación, pensemos en ancianos y demás, ¿sí? La radio me parece que ha sido un baluarte, realmente, que ninguna de las otras alternativas comunicativas han logrado suplir bien por estas y otras razones. Claro. Bueno, y la radiocomunicación, vos sos neurolingüista, doctor en neurolingüista, y aparte, bueno, tantas otras cosas más que llenan tu currículum. Y yo digo, la importancia de la comunicación, ¿no? No solamente con palabras, con gestos. Esto lo hablamos en varias columnas que se hicieron durante estos 2 años. Y
y la gente tiene necesidad de comunicarse, ¿no? Gestual, con palabras, con miradas, y todo tiene que ver con esa, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como decir lo que me pasa a mí, lo que yo siento, qué te pasa a vos, qué sentís vos. Y el otro día hablábamos, el lenguaje puede ser muy complejo para decir algo, o el lenguaje que se usa más habitual, que tiene mucho contenido y es mucho más fácil de entender, ¿no? Esa composición que alguna persona hace de un lenguaje mucho más complejo, o palabras que no son usadas habitualmente, con lo que se puede decir con el mismo contenido o tal vez con un sentimiento distinto de otra manera, ¿no? Tal cual. Y quiero volver al punto inicial de lo que decías, Dani. No, la comunicación es algo necesario, pero también es inevitable. Vos fíjate que desde que nacemos lo primero que hacemos es comunicarnos, ¿sí? O sea, el llanto del bebé, sus gestos, sus primeros intentos por alcanzar un objeto, o el dedo de la madre o del padre, o sea, son todos gestos comunicativos. O la mirada cuando toma el pecho con la madre, ¿no? La mirada, Sí. o sea, absolutamente, son todos gestos comunicativos, o sea, la comunicación es algo que nos constituye, ¿sí? Comunicar, pensemos en la palabra también, ¿no? Es hacer común algo, es salir de la isla que somos nosotros y establecer esos lazos con otras personas, ¿sí? Hacer común, hacer compartido lo que nos pasa, lo que imaginamos, lo que pensamos, y me parece que las cosas que son demasiado frecuentes, las cosas que nos atraviesan día a día, tienen a veces la tendencia a devenir invisibles, las damos por sentadas, ¿no? Como estamos todo el día comunicándonos, nadie piensa en cómo lo comunicamos, porque es algo que pasa, ¿sí? Es como respirar, es como caminar. Y a veces las cosas más ubicuas como estas, ¿no? Que nos atraviesan día y noche, las pasamos por alto y perdemos de vista a veces lo fascinantes y lo esenciales que son, ¿sí? Y que realmente mediante el movimientos de la boca, ¿no? Vamos a lo básico, uno pueda producir ciertas emisiones, ¿sí? Que atraviesan el aire y que a vos te permitan entender o inferir o llegar a una idea de lo que yo estoy pensando, lo que me pasó antes, lo que me está pasando ahora, lo que me va a pasar después, lo que siento, no sé, cómo es la forma de un animal, no sé, de una región que vos jamás visitaste ni vas a visitar en tu vida. Tengo una experiencia de eso, después te voy a contar. Contame de tus animales, por favor, ya. No, me tocó hace unos años ir a Viena. Entonces íbamos con un guía, con dos guías que hablaban perfectamente español y el alemán austríaco, que es bastante difícil, ¿no? Y yo me puse a conversar con una persona, un señor, un caballero, en un bar. En perfecto alemán austríaco, imagino, Dani. ¿Sabes qué? Terminamos siendo como hermanos, porque fueron todos gestos. Gestos y alguna palabra, algo en inglés, pero digo, ¿cómo haces vos para comunicarte? Cuando querés comunicar algo, lo haces aunque no sepas el idioma, por ejemplo, ¿no? Y es maravilloso. Y eso también es, o sea, el lenguaje está tan presente, ¿no? Pensá esto, o sea, es difícil pensar en momentos de tu día en el que no haya lenguaje involucrado. Pensá esto, ¿cuántos momentos de tu día vos no estás leyendo algo, escribiendo algo, diciendo algo o escuchando algo? O incluso cuando estás solo, en la ducha. Ese ejercicio del lenguaje interno, tu vocecita que te va organizando lo que tenés que hacer a la noche, al día siguiente. El lenguaje, pero realmente es muy difícil encontrar un momento del día en que no estés atravesado por el lenguaje. Cuando algo te atraviesa durante tanto tiempo, día a día, es fácil sobreestimarlo y pensar que la comunicación es lenguaje, ¿no? Y eso no es así. De hecho, el lenguaje es una herramienta comunicativa que aparece un poco relativamente tarde en nuestra vida. O sea, nos comunicamos primero mediante un montón de otros recursos, ¿sí? Hoy decíamos, ¿no? Los gestos, los llantos, los señalar cosas, trazar espacios con las manos, etcétera, ¿sí? Con la mirada, con contorsiones faciales. El lenguaje aparece después, pero cuando aparece es como que cubre tanto de ese espacio comunicativo que tendemos a pensar, ok, acá se resume todo. Y no, la verdad que el lenguaje es fantástico, pero es apenas una de nuestras tantas herramientas comunicativas. No es la primera y habría que ver si es la más esencial, incluso. Yo digo, con el tema de los idiomas o algunos no son idiomas, algunos son lenguas de algunos pueblos.
cómo se fue generando, ¿no? Qué cantidad de formas de expresarse con códigos, con palabras, con letras en el mundo, ¿no? Porque es desde el hebreo, el arameo, hasta bueno otros otras lenguas indígenas. Qué cantidad de forma de comunicarse tuvo el mundo, ¿no? Las distintas sociedades. Enorme, enorme. Y hay un debate, hay gente que propone como que el lenguaje surgió en algún momento de la historia, en algún lugar, y luego se fue desparramando y variando, ¿no? En sus distintas formas, ¿no? Las distintas lenguas que conocemos, incluso los distintos sistemas de escritura, ¿no? Y hay quienes dicen que no, que Izquierda, derecha, derecha, izquierda. por ejemplo, ¿sí? O pensar, por ejemplo, los distintos alfabetos, ¿no? Nosotros utilizamos un alfabeto, pero que es distinto del alfabeto que se utiliza, no sé, el cirílico, ¿no? O pensar sistemas como ideográficos, como en China, ¿no? Lo que es interesante también es ver que hay aspectos que son parcialmente comunes a toda esa variabilidad, ¿no? Y después cosas muy distintas, ¿no? Muy distintivas de las lenguas y las formas de comunicarse. Pero no importa cuál es la cultura, el lenguaje nunca fue la primera forma de comunicación de esas comunidades, ¿no? Es algo que se fue desarrollando a lo largo de la historia, de la evolución de la especie, y que se fue amoldando también en distintos lugares a las coordenadas culturales, a las necesidades de interacción de los grupos sociales que son muy distintas en África que en Argentina, Claro. que donde te puedas figurar. No había Argentina como tal, digamos, ¿no? En distintos territorios, por presiones que pueden ser geográficas, orográficas, que pueden tener que ver con el clima, con la disponibilidad de ciertos recursos o no, y con la forma en que las sociedades se van conformando, ¿sí? Algunas sociedades se fueron industrializando y eso fue generando cierta presión sobre lo que el lenguaje podía ser y no. En algunas sociedades no existe aún la radio, por ejemplo, ¿sí? En algunas comunidades, y eso hace que el lenguaje no tenga ciertas formas de transmisión. O sea, pensar en que dos personas puedan hablar, que una persona pueda comunicarse con otra oralmente en el mismo momento, sin estar cara a cara, para muchas comunidades es imposible. No existe la tecnología que te permite un micrófono que pueda proyectar a un parlante, digamos, Claro, ¿no? claro. Y eso no tiene que ver con la gramática del lenguaje, con la estructura, pero sí con los modos de uso, ¿no? Entonces, el lenguaje se ha ido acomodando y se ha ido montando al devenir de las distintas culturas y también ha ido influyendo en el devenir de las culturas. Es como un huevo y la gallina, ¿no? Donde ambas cosas se han ido influenciando mutuamente. Yo digo, los hombres bueno, cuando apareció el hombre, ¿no? Cuando los primitivos no tenían otra forma de comunicarse, no con lenguaje, sino con códigos o con gesticular, hasta a veces con un golpe, no se decía, con un golpe como diciendo despertate, ¿no? Pero era una forma de comunicarse, así arrancó la comunicación digamos, por lo menos entre el hombre, ¿no? Entre los hombres. Ha habido comunicación gestual desde antes de que haya comunicación oral, o sea, hay evidencia antropológica de distinta índole que muestra que ha habido habilidades manuales que deben haber permitido intercambiar información de algún modo antes de las estimaciones más tempranas que hay de cuándo la gente pudo comenzar a interactuar verbalmente, digamos, ¿sí? Todo esto, todas esas construcciones dependen mucho de la evidencia, pero también de la imaginación. No hay forma de ponerle una fecha precisa a cuándo nuestro antecesor evolutivo dijo la primera palabra. No hay forma de hacerlo. Uno va reconstruyendo eso. Uno dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que haya lenguaje, ¿no? Y bueno, el cerebro tiene que tener cierta forma y cierta estructura. La faringe tiene que tener cierta forma y cierta estructura. Entonces, ¿cuándo parece que eso pasó por primera vez? Pero si vos te pones a ver, incluso hay teorías muy fuertes que dicen que incluso las estructuras cerebrales que se especializan hoy contemporáneamente en nuestras habilidades lingüísticas, en realidad primeramente estaban dedicadas a la comunicación gestual, manual. Autores como Corvallis proponen esto y de algún modo dicen que el lenguaje vino a ser una especie de exaptación. Palabra compleja. Pero ¿qué es eso? Se toman recursos
en este caso cerebrales, que estaban dedicados a una función y se cooptan, se los reusa, se los recicla para poder montar una nueva función sobre ella. Con esto quiero decir, lo que decís es tan atinado, Dani, que de hecho hay teorías formales en la ciencia que proponen que el lenguaje sea montado sobre un armazón comunicativo que era preeminentemente gestual. Bien, te quedás, ¿no? Por supuesto. Te quedas un rato más. Te vas a quedar, Sí. te vas a quedar. Por Tenemos supuesto. un Acá no montón se va, de no se va. cosas. Como De ese cosas para hablar. Hablando de los gestos y los lenguajes, ¿sabes qué me hizo acordar? Un poco también, hablando esto del Día de la Infancia, que cuando éramos chicos, también nuestros padres no nos decían o no comprendíamos quizás en ese momento lo que nos querían decir verbalmente, pero a veces nos ponían un gesto o una mirada y nosotros entendíamos todo. Nos habrá pasado, seguramente te habrá pasado a vos y a vos. Cuando hacías algo decía, dale, pasa, vení, dale, pasa. Un Y vos gesto ya sabías que o era... una mirada ¿Eh? era suficiente para entender lo que Ese era el querían decir. correctivo. Una imagen dice más que 1000 palabras, dicen, pero un gesto de un padre enojado dice más que 70.000 imágenes, así que claro. A mí igual me gustaría saber qué berrinche o capricho, doctor Adolfo, usted tenía cuando era chico. No sé si tenemos tiempo para que me conteste la pregunta ahora o qué. Yo tengo muchos berrinches, o sea, si querés que ¿Eras caprichoso cuando eras chico? lo sigo siendo, me parece, que es lo Un berrinche, lo más por complicado. ejemplo. Un berrinche, soy medio maniático del orden. Y ahora con un bebé en casa es complicado, y cuando hay mucho juguete tirado, me pongo medio pesado. Voy a regalar- esto lo voy a regalar todo a otro chico que lo use. Ya está. Claro, ya está, vamos. Ya. Y cuando eras vos chico, ¿algún capricho tuyo que tenías con tus viejos? Qué buena pregunta. Sí, claro. Yo soy de Balcarce, ¿sí? Y un capricho era que me trajeran a Mar del Plata. Ah, O sea, mira. hacía mucha presión, ¿viste? Mucho grito de fin de semana para venir a 1, Sacoa. 2, cierta tienda hiper famosa de comida rápida, que en su momento tenía un menú marplatense que salía 3 pesos con 25. ¡Mirá qué memoria! Este sabe, seguro. 3 Sí. pesos con 25, Sí. Gustavo. Exactamente. Y cierto local que está muy cerca de donde estamos ahora, muy cerca, que era como la meca de los videojuegos en su momento. Y era fantástico. Venir a Mar del Plata era venir a Disney, ¿no? Bueno, y digamos que recurría a los berrinches como estrategia para ver si los convencía a mis viejos. Y alguna vez que sí, otra vez no. A veces ganabas, a veces no ganabas. Perdí más de lo que gané, pero sí. Mirá Bueno, vos. Te dejo algo para después. Qué maravilloso ese ser humano que habla más de 1, 2, 3, 4, hasta 5 idiomas, ¿no? Qué maravilloso. Y después digo, la línea de lo que son latinos, de raíz latina, u otros. Pero ya después ya volvemos. Dale, vamos con el Mitre en forma primera. Seguimos en El verano menos pensado por Mitre. Bueno, seguimos con el doctor Adolfo García. Vamos a recordar un poco tu tanta actividad que tenés, ¿no, Adolfo? La verdad que hay que andar, ¿no? Hay que andar no solamente por la Argentina y por el mundo. Ahora no nos está saliendo, por supuesto, de Argentina por una cuestión de la pandemia, pero andas mucho. Bueno, Adolfo es codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Además es experto internacional del Ministerio de Ciencia de China y fue designado Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute de la Universidad de California en Estados Unidos. ¿Viste cómo lo dije, no? Una maravilla. No, viene, No, parezco- creo que no, parezco- estamos en la columna No, número no. 24 y cada vez No, sale no. mejor. Dice Lesson Number 2. Sí. English Alive, Book 2, Lesson 1. Dice, ¿viste cómo los que te enseñan? Tranqui, Dibuje, tranqui. maestro. One. That is the table. Claro, What muy is espectacular, this? espectacular. Bueno, Ok. siga presentándolo, por favor. You are is horse. Bueno, Silent, please, dice Gustavo. después seguimos. Bueno, además, por supuesto, es doctor en letras, especialidad neurolingüística. Además realizó estudios postdoctorales sobre neurocognición y bilingüismo. Tenemos tantas cosas para hablar en esta última columna, tantas cosas para hablar. Pero yo te preguntaba, había quedado una pregunta pendiente. Qué maravilloso ese ser humano que logra hablar más de un idioma, ¿no? Y yo digo,
¿Es tan fácil estudiar los que tienen raíz latina como los que no tienen raíz latina, para el caso nuestro, o prácticamente los mismos saber portugués, alemán, español o inglés, no sé, esa mezcla, ¿no? O francés. Bueno, francés de línea latina, ¿no? Claro. A ver, para lo que es la adquisición de una lengua materna, la primera lengua de una persona, no hay diferencias en los momentos en los que uno va desarrollando distintas habilidades, ¿sí? Cuando empieza el balbuceo, cuando empieza a jugar con los primeros sonidos de la lengua, cuando empieza a ensayar las primeras palabras y luego a lograr pronunciarlas bien, y luego a combinar ya secuencias de 2 palabras. Y así, esos son patrones que se van dando en momentos bastante consistentes a lo largo del desarrollo, independientemente de la lengua de la que estamos hablando. Cuando hablamos de lengua estamos hablando de, hoy por hoy se estima que habría unas 7.117 lenguas vivas en el mundo, ¿sí? Perdón, ¿se pueden llamar idiomas o son lenguas? Puedes llamarlos idiomas, bien. ¿sí? Cada una de esas lenguas uno puede reconocer múltiples dialectos, digamos, ¿no? Sí. Y la pluralidad lingüística es mucho mayor, porque después incluso uno puede decir un dialecto, por ejemplo, bueno, el dialecto del español rioplatense, por ejemplo, sí es un dialecto, sí que el uno vos. podría, por ejemplo, ¿no? El voceo, pero después uno puede también encontrar distintas configuraciones según los grupos sociales que se forman, y ahí hablamos de sociolectos, por ejemplo, cómo se habla en la universidad o en un entorno legislativo o en una cancha de fútbol. No es lo mismo, digamos, ¿no? El tipo de construcciones que se admiten, el tipo de palabras que se emplean, incluso pautas de pronunciación, digamos, ¿no? Que son más o menos comunes, van cambiando mucho. Y después uno puede seguir haciendo zoom, incluso, y podemos hablar de idiolectos. Y estos ya son como las configuraciones más particulares, individuales tuyas, esa forma de hablar que tiene Daniel, ¿sí? La combinación de ciertos latiguillos, ciertas construcciones, ciertas palabras que tiende a favorecer, cierta cadencia en su habla, ¿sí? Entonces fíjate como la complejidad, ¿no? Cuando pensamos desde las lenguas y vamos viendo cómo se van ramificando, hasta que llegas a los puntos últimos de cómo cada persona habla. Y por supuesto, cómo cada persona habla es algo que no es inmutable. Yo no hablo ahora del mismo modo, mis formas de utilizar el lenguaje, que como lo hacía hace 10 años o 20 años, ¿no? O depende del ámbito también, ¿no? Exactamente. Una cosa en tu casa, otra cosa cuando estás en un ámbito académico, que es un poco más cuidado porque te adaptás al lugar donde estás, ¿no? Absolutamente. Y volviendo a tu pregunta, ¿no? Ciertamente, ¿cuál es la lengua y en algunos casos incluso el dialecto, digamos, que vos has mamado desde la cuna? Sí puede hacer que ciertas otras lenguas ulteriores sean de más fácil o más difícil adquisición. Esto se ve sobre todo en los casos en los que uno tiene que aprender y no estrictamente adquirir una lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos casos en los que uno ya tal vez después de la infancia media, digamos, después de los 7 años de edad, a los 10, 14, 20, 30 años, te encontrás y decís, bueno, che, voy a estudiar esta lengua, ¿no? Estudiarla, o sea, empezar a tomar clases, empezar a reconocer patrones, entender la gramática, y ahí te vas a encontrar con que cuanto más próxima sea esa lengua a las estructuras propias de la lengua que vos ya manejás, vas a poder transferir mucho más esa información, vas a tener mucho más un colchón, digamos, de ideas, de intuiciones sobre qué puede ser válido o no en esa lengua, que van a tender a ser más atinadas que si te estuvieras enfrentando a una lengua totalmente distinta, totalmente disímil de la que vos ya conocés. Por eso la complejidad de quienes estudian chino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es una complejidad. Primero la escritura. Otro sistema de escritura claro. totalmente distinto. Y después, distinto. eso la verdad que es admirable que alguien diga estudio chino. Yo conozco a un amigo a un hijo de un amigo que estudia chino. Y es complejo, muy complejo. Es complejo. Totalmente distinto a nosotros. Es claro. otra forma de concebir la relación entre los elementos lingüísticos y las experiencias que se quieren comunicar, y luego cómo eso se representa gráficamente, ¿no? O sea, que es el sistema de escritura en sí. Pero en general creo
creo que cualquier cosa a la que uno le dedica tiempo y atención y en la que realmente se esmera para desarrollar habilidades a cierto nivel es desafiante. O sea, lo desafiante no es tanto lo que tenés que aprender o no, sino a qué nivel querés llegar de ello. Digamos, aprender guitarra, ¿sí? Es algo desafiante y depende. ¿Querés aprender a hacer un do y un re? Y bueno, tal vez en 2 semanas salís andando. Ahora, querés saber, querés tocar un solo de Alan Holdsworth o querés tocar un arreglo de Juanjo Domínguez, Claro. ponele. Y bueno, entonces digo, la dificultad no está tanto en el objeto de estudio, sino en la aspiración que vos tenés respecto de a dónde querés llegar con eso, ¿no? Y de algún modo en los idiomas uno podría pensarlo bajo los mismos cánones. Por ejemplo, cuando una persona tiene más de un idioma en su concepción intelectual, si no lo practica puede llegar a perder un poco el hilo, la memoria se borra, o cómo, porque pasa eso, ¿no? A veces yo decía mi vieja era italiana, vino muy joven acá, y cuando venían los hermanos que hablaban todo en italiano, le costaba, no, enseguida enganchaba, pero digo, no estaba ducha como todos los días estaban ellos, ¿no? Absolutamente, hay un término para eso, en la ciencia del lenguaje eso se conoce como atrición, que es algo así como el declive de algo por falta de uso, ¿sí? Y te voy a redoblar la apuesta, porque de última no es tan sorprendente que una lengua que vos estudiaste 3, 4 años, ¿no? Después de pasar 8 años sin usarlas, te encuentres que estás oxidado y que no encontrás las palabras, te vas olvidando de las palabras y demás. Pero lo sorprendente también es que esto puede pasar incluso con tu lengua materna. El vocabulario sobre todo el vocabulario, ¿sí? De tu lengua materna, también se puede ir atricionando, también puede ir tornándose gris y de difícil acceso cuando pasás. Imagínate si yo me fuera ahora y me radicara a vivir en China, ¿sí? Y durante 15 años no hablo español porque no tengo a nadie con quien hablar español ahí, o lo hago ocasionalmente cuando me contacto con alguien de acá de Argentina, ¿viste? O sea, qué sé, pero la falta de uso, la falta de fortalecimiento de un sistema implica su declive. Pero esto tampoco se da para todos los sistemas lingüísticos. Esto lo vas a ver muy claramente en el vocabulario, por ejemplo. Pero hay sistemas que uno adquirió de un modo más incidental, más automático, que son mucho más resilientes, se la bancan mucho más a la falta de uso. Por ejemplo, el caso que vos me decías de esta abuela, digamos, ¿sí? Con el italiano, es muy posible que, no sé, que ciertas palabras no las encontrara, pero sería muy raro, por ejemplo, que de repente, si esa lengua, estamos hablando de la primera lengua, ¿sí? Sí, sí. Si esa lengua vos la aprendiste desde la primera infancia, que por no usarla 20 años después te encuentres con que no pegás la relación entre el sujeto y el predicado. Que vos digas, por ejemplo, Juan o Juan estamos caminando, en vez de Juan está caminando. ¿Sí? Eso, las relaciones gramaticales suelen ser, se adquieren incidentalmente y dependen de circuitos cerebrales que son mucho más resistentes a la falta de uso. Lo mismo con la pronunciación. Vos podés pasar 30 años sin hablar tu español materno y no te vas a encontrar que después de los 30 años cuando querés decir una ch o una b, no vas a poder pronunciarla, ¿sí? Entonces hay que entender, esto también nos dice algo sobre el lenguaje, que es que aunque nosotros hablamos del lenguaje, y cuando decimos una palabra, un sustantivo, pensamos hay una cosa en nuestra cabeza que es una caja, que es el lenguaje, eso es un error. Hay distintos sistemas, subsistemas, que tienen distintas formas de funcionamiento y con ello distintas tasas de declive ante la falta de uso. Vos sabés que recordaba ahora, hace muchos años, la última que tuvo acá en la Argentina, Lalo Schifrin, ese fenómeno que hizo música de películas argentino, que estuvo recado prácticamente toda su vida en Estados Unidos. No me acuerdo quién le hizo la nota, y había palabras que no encontraba. Primero venía como estoy hace tiempo que no vengo a la Argentina, ¿viste? Ya, ese tipo que está mezclando un idioma con otro, y había palabras que no encontraba, las decía en inglés, por ejemplo. Claro. Bueno, esto que vos dices ahora, ¿no? Tanto tiempo sin usarlo, que a lo mejor la correlación de una oración no le da en los tiempos, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de verbo a lo mejor. Exacto, y eso pasa también en el caso de los plurilingües, las personas que hablan muchas lenguas. Es muy común que si vos, imagínate que vos aprendiste
una lengua, luego una segunda, luego una tercera, luego una cuarta, en orden, ¿no? Imagínate que vos te encontrás con que en tu cuarta lengua, ¿sí? No tenés una palabra, ¿sí? Querés decir, no sé, control remoto, tu cuarta lengua, pongamos mi caso, ¿sí? Yo soy hablante nativo de español, luego aprendí inglés, luego aprendí francés y luego hice un intento de alemán, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar francés, mi tercera lengua, y yo no encontraba cómo decir algo en francés, no cubría eso con español. Me iba al inglés, me iba a la lengua anterior, ¿sí? Entonces yo podía decir algo así como, no sé, Monsieur le prof, pourrez-vous me donner le pencil? ¿No? O sea, ¿viste? Me puedes dar el lápiz, pero ese lápiz que no sabía decir en francés no lo decía en español, lo decía en inglés. ¿Y yo te puedo decir qué es que sé? ¿Que no te entendí? Y yo podría intentar explicártelo en francés, pero después, esto es lo curioso, cuando empecé a estudiar alemán, y tampoco sabía decir cómo decir lápiz en alemán, yo venía armando la oración en alemán, y para decir lápiz no me iba al español, no me iba al inglés, me iba al francés. Es un fenómeno que se llama resencia, y es bastante común que las personas que hablan múltiples lenguas, cuando tienen estos baches en su léxico, en las palabras que tienen que decir, no recurran a su lengua ni a la primera ni a la más dominante, sino a la que más cercanamente, más recientemente incorporaron. De ahí el término resencia. ¿No sea que a veces el estrés te hace, te juega esa mala pasada de no recordar una palabra, por ejemplo? Sí, absolutamente, sí. Porque el estrés, ¿Qué pasa, sí, el estrés modula tu rendimiento en cualquier tarea que estés haciendo. Sí. Pero curiosamente, también una cosa para decir sobre el estrés es que uno podría pensar como, bueno, entonces el estrés impacta tu memoria siempre negativamente. Estás estresado, te cuesta más acordarte de las cosas. Y lo curioso es que a veces el estrés, las cosas que pasan bajo situación de estrés, son después son más memorables que las que no. Pensá, por ejemplo, vos vas caminando por la calle, ¿sí? Y alguien te asalta, ¿sí? Te agarra de repente, te pone un arma blanca en el cuello y vos justo ahí ves un auto, ¿sí? Es muy posible que vos en esa situación te acuerdes del color del auto. O sea, yo te pregunto hoy, ¿te acuerdas del color del auto? ¿De en qué posición estaba? ¿Acaso de la patente? Lo que sucede bajo un momento de estrés puede, no necesariamente, pero puede ser mucho más perdurable en memoria, ¿sí? Digo esto para que no salgamos también con la idea de que necesariamente el estrés es algo que impacta de modo negativo siempre, no importa que en nuestra capacidad de acceder a información previa. Bueno, voy a hacer las dos preguntas finales ya y vamos a tener que despedirlo. Yo no quiero despedirlo. Yo tampoco, pero justamente hay un oyente, dice, hola, soy Laura, para contarle al profe, dice, cuando estábamos en tercer año, la profe de lengua nos hizo leer el poema de Mío Cid a todos en castellano antiguo. Dice, era difícil y raro. Ella nos explicaba y después fui a vivir a Brasil y me resirvió. Recordaba lo que leíamos en tercer año de la profe Romani. Mira vos. Mirá vos. Castellano antiguo. El Mío Cid completo es interesante, o sea, habría que ver hasta qué ¿Era punto... castizo en el idioma? Cuando decía castellano antiguo, ¿era castizo? Yo no recuerdo el Mío Cid, que lo leí hace 60.000 años, pero es curioso eso, ¿no? Cuando uno lee una lengua que no maneja, ¿sí? Que no sabe directamente. Que no sabes, básicamente, es interesante saber si realmente hay procesamiento, si realmente estás llegando al significado de algo, ¿no? A lo mejor estás simplemente pasando por la superficie del lenguaje. Y me interesaría poder preguntarle al oyente cómo es que eso después la benefició. Así que si podemos después generar una vía ahí para seguir, me parece que bien, sí, ahí se comunicó hay más por interés WhatsApp en la respuesta de ella que en la mía. Ay, se nos terminó el tiempo. Pero nos quedamos con ganas para algún próximo. Vamos con el mito informe primero, después despedimos a Adolfo, dale. Hoy es domingo, no hay Hay un tema de Box Day que dice: todo concluye al fin, No, nada puede escapar. no, ¿por qué? Todo ¿Por qué? tiene un final, todo termina, un ciclo. Es un hasta pronto. Un ciclo, exactamente. Es un hasta pronto. Bueno, nosotros comenzamos con Adolfo, que primero fue invitado nuestro en algunos domingos cuando te convocábamos para hablar, y un día nos propusimos hacer esta columna, ¿no? Con lo cual la
La verdad que fue muy buena. Fueron 2 años, 24 columnas. Acá tengo algunas. El lenguaje en la infancia, el lenguaje en la vejez, el cerebro y la lectura, el lenguaje en tiempos de redes sociales, el cerebro literario, bueno, lenguaje y pensamiento, lenguaje y emoción, lenguaje y la memoria. Una de las tantas que hicimos. Hoy se cumplen 2 años. Hoy la columna 24 fue abierta. Hoy hicimos una columna abierta sin un tema determinado. Pero bueno, es un ciclo, ¿no? Adolfo, un ciclo que fue muy fructífero para nosotros, para el público, para la gente. Yo te decía, tengo dos amigas que son profesoras de literatura, que ellas te siguen a vos con tu libro, tus publicaciones, y yo les mandaba el audio de ella, a cada lunes le mandaba el audio cuando vos estabas acá. La verdad que hicimos como una relación amistosa, ¿no? Me parece que fue una de las tantas cosas que logramos. No solamente aprender un montón de cosas que vos nos enseñaste, sino que logramos una relación amistosa. Me parece que es lo que queda así, subyace en tu corazón, en el mío, en el de ella, en el del equipo. Fue importante. Además conocimos a Alan, conocimos a tu esposa, a tu mamá. Así es, sí. Así Fue que una empresa familiar fue esto. hemos pasado, sí. Yo creo que la amistad es una de las cosas con las que nos quedamos ciertamente, y de mi lado la gratitud. Para mí ha sido una oportunidad espectacular. En 2 planos por lo menos. O sea, como científico, yo creo que parte de lo que nos toca hacer es comunicar lo que la ciencia va haciendo y lo que la ciencia ha descubierto en general a la sociedad, digamos. Y que ustedes me hayan abierto las puertas para poder cumplir con esa parte de mi labor es inestimable. Así que mil gracias, Euge, Dani, Agus, a todo el equipo. Ha sido realmente una oportunidad espectacular. Y a nivel personal, haberlos conocido, y vos decías lo que nos enseñaste. No, yo siento que fuimos construyendo conocimiento juntos, fuimos aprendiendo, fuimos haciendo un ping-pong de ideas, y también con el público. Y creo que eso es lo más valioso. Y poder contar con un espacio radial en tiempo real para hacer esto es una de las mejores formas que se me ocurren para hacerlo. Y realmente, o sea, que hayamos usado el lenguaje para pensar sobre el lenguaje, que comunicándonos hayamos podido desentrañar algo de la madeja de la comunicación, atravesando la vejez, la infancia, las emociones, trastornos cerebrales, tirando ideas sobre cómo podemos entender mejor cómo nos comunicamos, los sesgos que tenemos, cuando tenemos un problema, qué podemos hacer al respecto. Creo que hemos generado un espacio virtuoso para llegar a distintos intereses y necesidades que pueden haber tenido nuestros oyentes. Así que por eso, y sobre todo por la amistad que enunciaste, yo cierro con un enorme gracias. Bueno, pero esto es un ciclo. Esto es un ciclo, cerramos el primer ciclo de la columna. Comenzaremos dentro de un tiempo para el segundo ciclo. Así será, por supuesto. Bueno, vos, Eugenia, ¿querés despedirte? Por supuesto. Te voy a extrañar, Adolfo. Nos vamos a volver a encontrar. Un placer, por supuesto, tenerte siempre en el estudio, siempre tan predispuesto, tan amable, tan buen amigo, porque compartimos cosas de tu vida privada y también de nuestras vidas privadas, que hace que se forme una amistad. Así que más que agradecimiento por brindarle no solamente a nosotros el espacio tuyo, sino también a los oyentes, y que, como decías, sigamos construyendo para hablar más sobre temas que quizás en muchos medios de comunicación no se están hablando, y también le damos un lugar a la ciencia que para nosotros es importante. Mil gracias, Euge. Menos mal que tengo el barbijo puesto para que no se vea mucho de la cara de llanto ahora, ¿viste? No, por favor. Ahí está. Bueno, Agustín te saluda, Gustavo te saluda, Eugenia, yo, todo el equipo de Verano Menos Pensado te decimos gracias, y por más y mejor comunicación. Así será. Hasta pronto. Muchas gracias.